Muy buenas y bienvenidos de una nueva edición de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar por fin de lo que sería el manual del jugador de la quinta edición de D&D de Dungeons and Dragons. Que bueno, si habéis estado siguiendo este canal durante el último mes, habréis visto de que he sido bastante reiterado. O sea, he ido poniendo cada vez más vídeos de Dungeons and Dragons, de todas las ediciones que me hacían, de las cuales no había editado vídeos hasta ahora, ya en previsión de este libro. Y bueno, ya he hablado del sistema básico, hay dos vídeos de cuando salió el sistema básico y de ID, así que si queréis profundidad en lo que se ofrece de nuevo, podéis iros directamente a ese vídeo. Es un vídeo de 1h30 partido en dos partes, o sea, es un tocho bastante impresionante. Y aquí hablaremos sobre todo lo que ofrece en especial el manual del jugador. También hablaré un poquito de las reglas, pero intentaré ser un poquito más breve. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver la edición del manual del jugador. Esta edición que no vamos a ver por ahora traducida, por lo que parece. Bueno, la tipografía la verdad es que bastante chula. Y la portada, como veis, es una ilustración que va de portada contra portada. Esta parte de aquí es de distinta rugosidad, parece ser que es por un tema de barnices, por lo que han explicado del último vídeo de unboxings. Lo que es lo que ya es el cosido y cómo está encuadernado es lo que no me da demasiada confianza. El agranaje del papel no es excesivamente grueso, la verdad. No sé cómo aguantará el paso del tiempo, pero lo que sí que está claro es que el interior es de muy buena calidad. O sea, es todo color. Además, han evitado lo que son los fondos blancos de cuarta edición, que quedaban un poquito tristes. No tienen el estilo recargadísimo que tenía tercera, tenían tercera revisada, que tenían ahí sus bordes súper recargados y tal, sino que esto es como bastante más simple. Además es bastante clasicote a nivel gráfico. O sea, es una fantasía no tanto heredera del WoW y de los cómics, sino que es un poquito más fantasía, rollo ochentera, o en algunos casos hablaría incluso de los 70. Evidentemente hay ilustraciones de todo tipo, ¿vale? Esta ilustración, por ejemplo, sí que es más de los 2000 y de los 90. Y bueno, hay otras que son directamente espantosas. O sea, para aquí hay una ilustración que es el horror tuluideo, que no sé cómo ha pasado el corte y la han decidido poner. Por cierto, esta ilustración a mí me encanta. Es la típica ilustración de vamos a empezar a hablar acerca de aventuras y lo que son las distintas partes del. Por cierto, aquí se puede ver, parece que sí que está pegado, está cosido, no estoy muy seguro. Bueno, aquí podéis ver una parte 1, o sea, hay ilustraciones de página completa, lo cual a mí me mola, ya lo dije en el vídeo de unboxing, pero a mí es algo que me encanta. Más que nada porque te recreas en la ilustración, más que en el texto, porque normalmente cuando tienes el texto a veces te distraes un poco, pero esto la verdad es que mola. Pues ahora va a resultar de que el Halfling se está escondiendo. Debería estar en las primeras razas. Mira, aquí está. El Halfling. El espantoso Halfling cabezón. Que no sé si es un hombre. Bueno, tiene tetas, o sea, será una mujer seguramente. Y bueno, ya hemos hablado bastante del libro. Son 320 páginas, creo. Creo que sí. Sí, unas 320 páginas. La verdad es que bastante completitas y bastante. O sea, está todo bastante comprimido. No a nivel reglas, porque lo que son las reglas en sí son bastante pequeñas. O sea, comparadas con tercera no hay tanta regla. O sea, por ejemplo, el apartado de las habilidades, la verdad es que creo que en 3 páginas o 4 ya lo han matado. En lugar de la lista enorme que teníamos de tercera, con sinergias y ese tipo de cosas. Aquí esto ya lo omiten directamente. Bueno, pues vamos a pasar por los distintos capítulos. El primer capítulo sería crear personajes. Evidentemente te explican un poquito cómo hacer los personajes y tal. Aquí vemos otra ilustración a página completa que mola bastante. Que no sé si se está apreciando, porque estoy intentando no abrirlo, porque estoy empezando a dar cuenta de que lo que es el
El encuadernado me parece que no está tan bien. Vale. Y bueno, te explican cómo hacer las características. Las características se pueden hacer o bien tirando 4 dados de 6, eliminando el más bajo, que es la manera clásica de tercera, o bien comprando por puntos. Que eso también lo podías hacer en tercera. Pero aquí además hay un pequeño una pequeño incentivo para que tires. Porque comprando por puntos nunca te puedes comprar características por encima del 15. Se supone que son características extraordinarias y eso tiene que venirte dado por los dados. Así que bueno, esto es una regla que estoy viendo que la mayor parte de la gente opina que está bien y yo opino que también. O sea, son puntuaciones extraordinarias y se habían banalizado un poquito el hecho de tener puntuaciones más o menos altas. Luego está el típico tío que protesta y llora y dice, ¿por qué me has sacado unas tiradas tan bajas, tío? No haber tirado. Si compras por puntos te puedes hacer algo que no tenga penalizadores, pero no será nada extraordinario ni mucho menos. Y bueno, en 4 o 5 páginas se han ventilado todo lo que es la creación de personaje. La creación de personaje más o menos los pasos, evidentemente, no el contenido, porque luego te vienen las distintas razas. Que empezamos por los enanos, que tienen 2 subrazas. Aquí todas las razas tienen normalmente un +2 a una característica y un +1 a otra característica, y luego toda la serie de habilidades especiales que tengan. En el caso de los enanos, por ejemplo, lo que tienen de básico, creo que es un +2 de la constitución. Sí, es un +2 de la constitución, y luego dependiendo de la raza tienen más o menos bonificadores. Están, por ejemplo, los enanos de las colinas, que son más resistentes, y los enanos de las montañas, que tienen más fuerza y tiran más a guerreros. Luego tenemos, por ejemplo, los elfos, que aquí ya directamente te ponen un elfo drow, o sea, Adrid de Orden, sí, ya lo sé, que es uno de los personajes más emblemáticos de D&D últimamente. De hecho, creo que es el único elfo que más o menos es emblemático de D&D. Y no, la Orantalasa no cuenta demasiado. Y bueno, elfos tenemos que tienen normalmente +2 de destreza y tenemos 3 razas a escoger. Que normalmente suelen haber 2 subrazas, sí, pero en este caso, en el caso de los elfos, como son más populares entre los jugadores, tienen 3. Tenemos el alto elfo, que es el elfo normalmente arcano, lo que sería el típico elfo de Dungeons and Dragons básico, que era guerrero mago. Pues aquí te puedes, si te pillas un elfo lo que sea, es un elfo alto, un elfo de tipo más o menos, de entorno más o menos arcano, aunque seas guerrero vas a poder lanzar algún que otro poder a voluntad. El elfo de los bosques, que el elfo de los bosques es un poquito más orientado a lo que sería el sigilo. Y los elfos oscuros, que aquí volvemos a lo típico que había en segunda edición, que es que a medida que van subiendo de nivel van consiguiendo algunos conjuros a medida que suben. Pero Ainconte es una de las pocas razas que tienen algún que otro penalizador. O sea, tiene penalizador a percepción cuando están de día. Los Halflings, con esta ilustración espantosa. Que bueno, los Halflings, aparte de la ilustración, que es lo que hace que no te lo pilles así de entrada, la verdad es que molan bastante porque son una raza que tienen todos un rasgo fabuloso llamado suerte, que es que cuando tiras uno en un dado de 20, repites. Así. Aparte que tienen destreza, +2 de destreza, y tienen 2 subrazas, que una es rollo como lo serían los elfos de los bosques, porque son teóricamente más faéricos, y luego están los que se parecen más como enanos. Luego están los humanos, que los humanos normalmente puedes elegir 2 maneras de hacerlo entre los humanos. La manera clásica es +1 a todas las características y punto pelota. Que por lo que... Bueno, yo le dejo normalmente elegir a los jugadores lo que quieren hacer. Normalmente suele ser después de hacerse las tiradas de dados. Normalmente la gente que se hace tiradas muy malas y quieren compensar negativos y tal, se suelen pillar la variante clásica. Más que nada porque les compensan los negativos que les han salido. Y luego está la variante teóricamente guay, o sea, que es la guay, realmente, que es un +1 a 2 características, pero te dan una habilidad, te dan una dote. Lo de las habilidades es importante principalmente porque en este juego hay poquitas y se dan muy poco. O sea, se dan normalmente si tu clase no te lo da. Normalmente tienes las de nivel 1 y ya está. Y lo que son las dotes, empieza todo el mundo, no tiene ninguna dote. O sea, no está lo típico de todo el mundo empieza con una dote de tercera y de cuarta. Sino aquí ya directamente todo el mundo empieza sin.
excepto si eres humano y vas con este rasgo, que entonces sí que empiezas con una dote. Aquí las dotes son muy en plan, son bastante todoterreno, o sea, son bastante, más que dotes, serían algo así como kits de segunda edición. Lo típico de soy lingüista, soy académico, soy, bueno, experto cargando. En lugar de darte solamente una habilidad, normalmente, o un rasgo, es lo que te daban en tercera y en cuarta edición, aquí ya directamente te dan una serie de rasgos. Algunas veces incluso te suben características, además de darte otras cosas. Normalmente suele ser un punto de característica, pero por ejemplo si te pillas observador, te suben un punto de la sabiduría y además todas las tiradas pasivas de percepción, investigación, tienes un +5 más, o sea, eres actina, te puede sorprender y te das cuenta de las cosas al vuelo sin tener que pedir tirada. Estas cosas están muy bien. Y bueno, ¿qué tenemos más por aquí? Tenemos por aquí ya las razas teóricamente más raras, que aquí han incluido algunas razas de cuarta. No están todas las razas de cuarta, o sea, yo al principio a todo el mundo le decía que estaban todas las razas de cuarta, y mentira, porque no están los heladrines. Pero están los dracónidos, que hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, aunque han hecho que el trasfondo sea un poquito más abierto. Ya por lo menos te dicen que... por ejemplo, los draconianos de Dragonlance son un tipo de dracónico creado por dioses del mal y que tienen otras habilidades. No te las explican, pero sí, más o menos dejan la puerta abierta, aunque luego se saca un mini suplemento de Dragonlance se pueda utilizar. Yo supongo que irá para un manual de monstruos más bien. Tenemos por aquí los gnomos, que los gnomos han tenido una pequeña reconversión que no, o sea, ya en cuarta ya los empezaron a hacer un poquito más a lo que sería la Pathfinder, que son en plan más faéricos y tal. Los hicieron unos bichos faéricos, de hecho al principio en cuarta edición no te podías hacer un gnomo, estaba en el manual de monstruos. Y aquí han hecho algo mixto, o sea, te pillas gnomo y luego tienes dos subrazas de gnomo. Tienes el gnomo de los bosques, que es en plan rollo más faérico, y luego tienes el el gnomo de la roca, que es el gnomo tradicional de toda la vida de D&D, que es un poco más centrado en máquinas y cosas así. La verdad es que los gnomos en esta edición molan, aunque yo diría que están pathfinderizados. Los gnomos de Pathfinder normalmente suelen ser una raza así como medio faérica, que busca ilusión en la vida y cosas así, y aquí te lo describen igual, tal cual. Pero bueno, si empezamos a mirar influencias de unos y otros, aquí no acabamos nunca. Los semielfos, que los semielfos, bueno, pues son un poquito como lo que eran ya en tercera, que los habían subido, en revisada más bien, que les habían subido el carisma. Y son, bueno, una raza que es un poco un mix, o sea, no tienen dote, pero tienen algunas habilidades más. No está mal. No está mal, pero tampoco... A ver, francamente, te la haces más por el trasfondo que por las ventajas, realmente. Sí, es que... Y bueno, sí, lo que sí que tienes más características, porque este tiene 4. Tiene 4 de suma 2 carisma y 2 características a elección a +1. Bueno, está bien. El Tiefling. Que esto así, hay mucha gente que no le gusta, más que nada porque no son los Tieflings tradicionales de Planescape y de segunda edición, que por cierto no he hablado de eso, pero tocará algún día. Ya sé que lo prometo muchas veces, pero tocará algún día. Y bueno, estos Tieflings son más bien los Tieflings de cuarta, que los Tieflings de cuarta eran descendientes de un imperio que había mezclado su sangre con los demonios y habían llegado a un pacto infernal y por eso tienen todos cola y aspecto infernal, francamente. Y bueno, aquí tenemos las clases, que hay unas cuantas más clases más que en el modal básico. Ya más o menos están por aquí pormenorizadas. Empezamos por el bárbaro. El bárbaro principalmente es... Aquí he de decir de que hay varios cambios. He notado que hay un cambio de filosofía con respecto a tercera y con respecto a cuarta. Principalmente es que lo que son las escalas de las escalas de bonificadores han intentado evitar al máximo que las matemáticas se les disparen, que es lo que suele pasar normalmente en tercera edición y también pasaba en cuarta edición a la larga, que era que empezabas a sumar cosas hasta que te salían cantidades absurdas, con lo cual para poder compensar y hacer partidas más o menos emocionantes tenías que poner dificultades absurdas que no eran capaces de hacer nadie, excepto gente que estuviera completa y absolutamente especializada en ello. Con lo cual,
te encontrabas con monstruos con armaduras absurdas, dificultades de superar trampas absolutamente absurdas, cosas que afectaban bastante a lo que sería la plausibilidad de la partida. Y que hacían que si el especialista, por lo que fuera, hubiera caído, acabas con un TPK, o hacían que las partidas duran, bueno, lo que serían los combates duraran poco, realmente, porque serían normalmente uno o dos asaltos, pero uno o dos asaltos muy complicados. O también pasaba de que la gente tenía bonificadores tan altos que había algunos desafíos que es que se los pasaban sin ningún tipo de problema. O sea, había cosas que eran amenazantes a niveles bajos, pero que luego ya a niveles medios eran prácticamente el despreocupe. Cosas que normalmente deberían dar respeto, cosas como enfermedades y cosas así. Pues bueno, aquí lo que han hecho es que ahora todo el mundo tiene un bonificador de competencia. El bonificador de competencia es el mismo, seas un guerrero, seas un mago, seas un ladrón, seas un hechicero, da lo mismo. El bonificador siempre es el mismo. Lo único que cambia es a lo que se te aplica dependiendo de la clase. Si eres un guerrero, evidentemente, con todo lo que son las armas marciales, de 2 manos y tal, tendrás el bonificador, con lo cual se te sumará a lo que sería tu ataque. Y si eres un mago, normalmente se te aplica todo lo que son habilidades, tiras de salvación y ataques de conjuros. Más o menos la filosofía va así y he de decir de que creo que a la hora de multiclasear es más o menos lo que funciona, porque tu bono siempre está determinado por tu nivel total, no la clase. Lo que te determina sobre todo la clase es otras cosas, normalmente suelen ser opciones tácticas, habilidades especiales que te permiten hacer cosas dependiendo de tu clase. O sea, no puedo generalizar porque cada clase es absolutamente distinta. De hecho, una de las filosofías que he visto que han tenido con esta edición es huir de lo que sería en cuarta, que es que todas las clases se sentían más o menos iguales. O sea, a pesar de que hacían cosas que eran distintas sobre el tablero y sobre el papel, se sentían más o menos iguales, porque elegían las mismas cosas, más o menos en el mismo orden, aunque luego hicieran cosas distintas, pero te daba una sensación de que si estabas haciendo un guerrero, escogías más o menos un set de poderes que era muy parecido al del mago, la misma cantidad, del mismo tipo, era muy artificioso, y inspiraba más o menos poco. Aquí han tomado el camino de otro gran juego que salió hace un año, que se llama 13ª Edad. Bueno, realmente supongo que se influenciaron un poquito. Que es que cada clase tiene que sentirse y jugarse de manera distinta. O sea, no es lo mismo una clase en la cual alguien lo único que quiera es simplemente de vez en cuando interpretar y de vez en cuando tirar algunos dados y matar a algún enemigo, que alguien que quiera más o menos complicarse con los tejemanejas del sistema y quiera más o menos muchas opciones. Cosas como por ejemplo magos o algunos tipos subtipos guerrero que entonces ya juegan un poquito más con el tema del combate, maniobras y tal. Pero a priori puedes más o menos, si juegas este juego, elegir el estilo que tú quieras a la hora de jugar. Y bueno, ya después de toda esta parrafada que os he dado, por cierto he de decir de que los bonificadores van de +2 en primer nivel hasta +6 en nivel 20, con lo cual veis que la progresión no es muy alta. Se puede modificar con cosas como los objetos mágicos, que no hay tantos, o la subida de características, que está, por cierto, capeada a 20, o sea, nadie puede tener más de 20 de característica haciendo sus subidas naturales. Ya luego podemos entrar en el tema de otros mágicos que te den más bonos y tal, pero de todas maneras, también, incluso en el terreno de los monstruos, está capeado a 30, con lo cual ya no se descantía tanto, porque te podías encontrar en tercera perfectamente con gente que tenía 40 y picos y era muy artificioso. Yo he llevado monjes con 26 en sabiduría y bueno, auténticas burradas en nivel bajo, que la verdad aquí ya no se pueden hacer. Lo lamento para los que os molarán hacer ese tipo de cosas, pero aquí es un poquito más difícil, tienes que buscar las matemáticas por otra parte. Bien, pues continuamos con las clases, que realmente es el plato fuerte de este manual, ¿eh? O sea, con las reglas básicas tienes más o menos todo lo que sería el juego. De hecho, el manual o sea, lo que sería la parte de equipo y la parte de combate y la sección de magia es más o menos calcado a esto. O sea, de hecho, combate y equipo es palabra por palabra esto.
La creación de personaje más o menos también. Tienes 4 razas básicas, tienes 4 clases hasta nivel 20, o sea, ya con ese manual es que ya puedes jugar. Si te pillas un módulo y tal. Hay también suplementos en la página de Wizards para el máster, cosas como por ejemplo adjudicar experiencia, hay una lista de bichos más o menos básicos. Y si lo unes a otros suplementos que han echado que han sacado para otros módulos, como por ejemplo el Hoard of the Dragon King, pues ya con eso ya tienes más o menos un bestiario para ir tirando hasta que salga el manual de monstruos, que sale para finales del mes que viene. Sí, es bastante. Va a ser un suplicio, pero bueno, supongo que la gente más o menos lo aguantará. Bueno, yo lo aguantaré. Espero. Y bueno, tenemos por aquí las clases. A eso vamos. Que principalmente es la chicha porque es para lo que lo compras. Bueno, tenemos por aquí el bárbaro. Que el bárbaro, una de las diferencias que hay es que no te sube la fuerza, de per se. Pero te aumenta bastante la resistencia. De hecho, pillas resistencia contra el daño. O sea, pillas la mitad de daño de armas contundentes, perforantes y cortantes. Lo cual está muy bien cuando estás en furia. Ganas un pequeño bono al daño, son más 2 en primer nivel, cosa que no está mal. Y creo que llega a más 4 en 20º nivel. Sí, o sea, no es tampoco ninguna bestialidad. Y bueno, luego puedes adquirir más cosas para tener con la furia. Y tienes otras cosillas, tienes otras habilidades. Una de las cosas que tiene, sobre todo, esta edición, es que tienes algo que ya se veía en cuarta, que era que cuando te hacías una clase tenías que elegir más o menos una senda hacia donde tenías que encaminar dentro de la propia clase. Era como una especie de subclase, como los arquetipos de Pathfinder, que puedes escoger distintos arquetipos y te modifica la clase. Pues esto es más o menos lo mismo, pero ya metido dentro del propio juego básico. Una vez que normalmente depende de la clase, pero normalmente cuando llegas a segundo, tercer nivel, en algunos hasta en el primer nivel ya te lo piden, tienes que escoger más o menos un arquetipo para el que vas. Entonces una vez que ya lo tienes, pues a partir de ahí empiezas a aplicar cosas distintas. En el caso del bárbaro tenemos el berserker, que sobre todo lo que tira es a potenciar la furia, y tenemos el guerrero totémico, que lo que se dedica es a adquirir tótems y adquiere aspectos de los distintos animales con los distintos espíritus animales con los que está vinculado. Es una clase que es un poquito más, o sea, es una subclase que tira más a ser un poquito más abierta. No solamente combatir y matar, cosa que es para el berserker. Y bueno, tenemos el bardo, que el bardo aquí han hecho un cambio. Ya podéis ver que este bardo es bastante metalero. Que es un pequeño cambio, que es ahora mismo ya es un full caster, o sea, lanza conjuros hasta nivel 9. Por cierto, es otra novedad. Bueno, novedad, más bien un retroceso. Han vuelto al sistema, en parte, no porque no es el mismo sistema, en parte al mismo sistema de conjuros de tercera. Ya vuelve a ser un sistema de magia anciana. Vas que hay algunas diferencias. Vale, principalmente es que tiene conjuros, tiene sus propias listas de conjuros, no depende prácticamente de nadie, y lo que son las inspiraciones se la van de manera distinta, o sea, tiran dados de inspiración, que es un dado de 6 normalmente, cuando empiezas, lo que te salga se lo puedes aplicar a alguien para que se lo guarde durante 10 minutos, es un plus, que pueden ser de más 1 o más 6, que lo puede utilizar en determinado momento. Y bueno, tenemos dos subclases, que serían el colegio del saber, que principalmente, perdón, se me ha olvidado. Sí, no, el colegio del saber, que es el colegio de... principalmente es el de bufar, o sea, lo que sería poner penalizadores a la gente, burlarte de la gente, es un poquito más el típico bardo que va a conseguir saber ese tipo de cosas. Luego está el colegio del valor, que ya es como una especie de bardo más tirando hacia guerrero. Más bien hacia guerrero que simplemente crea odas épicas y ese tipo de cosas. Ya bonifica más el combate al resto de los compañeros y tiene alguna habilidad un poquito más guerra, tiene más ataques y cosas así. Los bardos no están mal. Yo no. Hay gente que se ha quejado de que no, es que han quitado un poquito el espíritu del bardo y tal. Pero realmente lo bueno que tiene que le hayan hecho fullcaster es que puedes meter conjuros de bardo y cada cual se más o menos aplica al tipo de música y tal. Luego están los clérigos. Que los clérigos son muy parecidos a los de tercera, realmente. Principalmente porque tienen el canalizar divinidad. El canalizar divinidad
cambia mucho dependiendo de luego el tipo de dios que te pilles, porque tienes que pillar un dominio divino. Uno, sí, no dos como en tercera. Y eso determina, eso es como si dijéramos la subclase. Determina con qué canalizas divinidad y te da distintos poderes y listas de conjuros ligeramente distintas dependiendo dependiendo del dios al que adores. O sea, hay una lista que, bueno, hay de... Tenemos por aquí el de conocimiento, el de vida, el de luz, el de naturaleza, el de tempestad, el de engaño y el de guerra. ¿El de muerte no está? Estoy viendo por aquí. Estoy viendo por aquí que seguro que acaban sacando alguna ampliación. Esto de que no haya muerte. Vale, tenemos aquí al druida. El druida ha pegado algunos cambios. O sea, ha pegado... Siempre estoy comparando ahora con tercera, me refiero a filosofía de clases. No es de convocar bichos, no es de convocar animalitos, principalmente porque lo de convocar animalitos es quizás una de las cosas que más descompensaba del druida. Pero no descompensaba el druida de que fuera poco poderoso, sino todo lo contrario. Descompensaba el druida en el hecho de que cuando ya llegaba a niveles medios empezaba a invocar una horda de animales que quizás no hicieran mucho, cosa que normalmente solía pasar, que hacían bastante, pero hacían que ellos jugaran y el resto del grupo mirara. Aquí he intentado compensarlo y han quitado muchos conjuros de invocación, o sea, ya no están. Y lo que serían los druidas ya se dedican más a lo que serían los conjuros druídicos. Es más en plan rollo segunda edición, ¿no? Más a los conjuros druídicos que no a simplemente convocar animales para que vayan luchando por él. Aunque tenemos temas de... Aunque evidentemente ahora todavía pueden cambiar de forma y hay dos subclases que son... que van enfocadas a esto. Por ejemplo, están los círculos druídicos, que el círculo druídico depende del círculo al que pertenezcas, al ártico, al de costas, desierto, bosque, pradera, montaña, pantano o suboscuridad. Te da distintos tipos de poderes. Y luego hay otro círculo que va aparte, que es el círculo de la luna, el círculo centrado en la luna y el cambio de forma. Con lo cual eso ya te potencia, por ejemplo, las formas animales. Los otros te potencian los conjuros. Y bueno, también tenemos al guerrero. Por cierto, no he puesto la ilustración del druida, que la ilustración del druida es de las que somos en plan rollo tercera. El guerrero. El guerrero, bueno, sigue siendo el guerrero de toda la vida, el guerrero lo podríamos llamar el guerrero de tercera. Pero bueno, aquí también aguanta bastante. De hecho, una de las habilidades clásicas que tiene es que puede tirar un dado en mitad del combate y recupera puntos de golpe, lo cual hace que aguante bastante más. Y lo puedes llevar con distintas filosofías. Lo primero, sobre todo, está sin querer poner ejemplos de MMO rollo de cuarta. Está muy centrado en lo que sería ser un tanque, por lo menos en un principio. Tiene tres ramas. El campeón, que sobre todo se está dedicado a cosas de ataque, críticos y tal, que es la manera simple de llevar un guerrero. Luego está el Battle Master, que el Battle Master es una especie de mezcla entre lo que tiene la inspiración bárdica, porque en lugar de inspiración bárdica el Battle Master tiene dados de maniobra que puede ir repartiendo entre sus compañeros y que se pueden utilizar para realizar maniobras que luego va él adquiriendo, que permiten, tú ataca tal, tú protege no sé cuál, tú consigue dados de golpe puntos de golpe temporales. Es la clase de guerrero para la gente que quiere ser un poco táctico. O sea, no llega a ser el Warlord de cuarta, porque no cura a la gente, pero es lo que más se parece. Y luego tenemos al caballero arcano. Sí, es una clase lanzadora de conjuros dentro de guerrero. O sea, es lo que quieres. Si quieres llevar un guerrero mago, un guerrero que lanza conjuros y tal, te llevas esto, tiene su propia lista de progresión de conjuros, que no es tan amplia como la de un mago, evidentemente, pero hace sus cosas. Lo que pasa es que su ventana de conjuros que puede lanzar son casi todos los de daño o protección. O sea, no esperes que te lance rituales para identificar conjuros, para identificar objetos mágicos, porque no lo va a hacer.
Tenemos al monje, que el monje, bueno, el monje tiene sus cosillas. Es una clase que siempre así ha entrado un poquito así con calzador dentro de la fantasía dungeonera. Más que nada porque en segunda edición, por ejemplo, esta clase estaba completamente ignorada. De hecho, no está, excepto en Greyhawk. Pero bueno, es una clase que está ahí. Es la clase que se dedica a combatir cuerpo a cuerpo, a hacer maniobras, ese tipo de cosas, se mueve más. Y bueno, aquí tenemos lo que serían los monasterios. De hecho, casi todos los arquetipos tenían, por ejemplo, en el caso de los bardos se llaman colegios, en el caso de los druidas se llaman círculos. Aquí se llaman religiones monásticas. Tenemos la de la mano abierta, que es de pegar toñas, a dos manos. Tenemos la vía de los cuatro elementos, que es llevar a alguien que, francamente, es como llevar un maestro de los elementos de Avatar. De Avatar, la leyenda de Anne, no la de James Cameron. Y tenemos también la senda de la sombra, que es cuando quieres ir en plan rollo más sigilo, más rollo ninja. En ese aspecto, habrá gente que lo mire y dirá, a lo mejor me pienso hacer un monje. Tenemos al paladín, que aquí ya directamente te pone un paladín semiorco, que por cierto fue una de las primeras cosas que pensé cuando vi al semiorco en segunda edición, decir, quiero llevar un paladín semiorco. Pues aquí la han pillado ya directamente como el paladín. No sé si estos serán paladines arquetípicos, cosa que me da un poco de asco, los personajes arquetípicos, pero no está mal. Bueno, los paladines se mantienen un poco igual, lo que cambian sobre todo son los juramentos, porque han metido distintas filosofías de paladín, distintos estilos de paladín dentro de lo que serían los juramentos. Está el juramento, por ejemplo, de devoción, que es el típico juramento de soy un paladín que se ha creado en un monasterio, sirvo a un dios y tal. Y bueno, tiene poderes así, rollo medio clericales. Luego están de los antiguos, que sería un rollo de paladín más centrado en lo que serían las deidades druídicas, los bosques, los reinos faéricos y tal, y ya sus poderes son más de tipo faérico. Por ejemplo, tiene hablar con los animales, crecimiento de plantas, piel robliza entre los conjuros que pueden lanzar. Y luego tenemos el de justicia. Bueno, ¿justicia? No, el de venganza. El de juramento de venganza, que es el típico de yo lo único que a lo que voy es a matar criminales o monstruos. Y me importa 3 pepinos los métodos. Yo lo único que quiero es hacer el fin. Es el típico paladín que es absolutamente recto, pero inflexible. Y es un tipo de paladín que yo creo que voy a ver bastante. Vale, luego tenemos a los Rangers, que los Rangers ha habido bastantes quejas por ahí, por foros americanos, principalmente porque han quitado bastante el enemigo predilecto, allá como hicieron en el Guerrero, que quitaron todo lo que son los bonos de constitución, bonos de fuerza y tal. Aquí han quitado los bonos de daño al enemigo predilecto, sino que simplemente te da ventaja a la hora de detectar cosas, y te da ventajas de otro estilo. Y bueno, los subtipos que tiene son el cazador, que es si quieres ir más del rollo voy a cazar enemigos, te pillas esto. No, la verdad es que está bastante bien, por lo que veo. La verdad es que creo que si pillas cazador es donde triunfarías, si te gusta el tema de poder ir a por enemigos. Luego tenemos al Señor de las Bestias, que el Señor de las Bestias es el típico que tiene su compañero animal y lo tiene potenciadito. Y después tenemos a los rogues. Los rogues aquí han triunfado. Ya hablé un poquillo de los rogues acerca de lo que tenían, pero aquí sobre todo lo que hacen es que te añaden 2 arquetipos más, que no es, aparte del de ladrón, que el ladrón simplemente, una de las cosas principales que te da es que te permite esconderte mejor, bueno, te permite probar mejor, te permite hacerte con el ajeno. Tenemos al asesino, que sobre todo es de hacer más daño, o sea, para la gente que es focalizada en combate es su clase de elección. Y luego tenemos al pícaro arcano, que el pícaro arcano es como el caballero arcano, pero versión pícara.
con su propia lista de progresión. Y esto que por cierto ves aquí al lado es el hechicero. Los hechiceros aquí ya tienen otra cosita con respecto, otro subsistema aparte, que es que aquí para diferenciarlos de los hechiceros de tercera edición, los hechiceros de tercera edición realmente eran tipos que tenían menos conjuros sabidos, pero podían lanzarlos más, que era relativamente aburrido. Aquí lo que han hecho ha sido pillar la idea de Pathfinder y meterles distintos orígenes que determinen el origen de los poderes. Y dependiendo del origen de los poderes son ligeramente distintos. Además, lo que hacen es que les dan unos puntos de conjuro que permiten ir modificando los conjuros que lanzan. Cosas como ampliar el alcance, cosas como por ejemplo lanzan un conjuro y lanzan otro duplicado contra otro enemigo. Y bueno, además, lo que serían los orígenes, tenemos al dragónico, evidentemente. Al dracónico, que te permite tener distintos tipos de resistencias y cosas relacionadas con los distintos dragones. Y tenemos al mago, a lo que sería el de la magia salvaje, que la magia salvaje es una cosa de segunda edición, que era la magia del caos, la magia que es absolutamente incontrolable, magia en bruto. Y es una de esas clases que hay que mirarse con mucha lupa, porque pueden llegar a tirar en una tabla, que es la tabla de magia salvaje, y pueden salir animaladas que te destrocen el enemigo o a tu propio grupo. Luego tenemos a los brujos que salieron por primera vez en el, si no recuerdo mal, fueron el arcano completo de Dungeons & Dragons revisada, y que luego salieron en cuarta, que son el tipo que tiene un pacto con un poder extraterreno que le da sus poderes a cambio de cierta obediencia. En lugar de ser simplemente un mago y ya está, tiene una lista rara de conjuros, si veis que no tiene la progresión normal, que le permite lanzar algunos conjuros de su propia lista, y sobre todo lo que le dan son poderes relacionados con el patrón que haya elegido. Principalmente en este hay... los brujos en esta edición tienen tres patrones así de base, que son el demonio, que es que simplemente sirve a un poder infernal y te da poderes relacionados con los poderes infernales. La archiada, que te da poderes relacionados con el reino férico. Y luego está el primigenio, o el gran antiguo, que es ser bien una deidad tuloidea y que te da poderes sobre la voluntad y la locura y la gran iluminación. Pero bueno, es dependiendo de a quién preguntes. Es algo así como bastante tuloideo, como puedes comprobar. Y tenemos por aquí... ¿Qué tenemos por aquí? Además de que tiene una lista de invocaciones bastante distinta, y además te cambia brutalmente la clase. Tenemos al mago, que es el que tiene más subclases, porque tiene subclases dependiendo de la escuela de magia. Cosas como adivinación, transmutación, conjuración, evocación... no quiero repetir, ilusionismo, cosas así. Y bueno, con esto ya hemos acabado con el tema de las clases, que nos ha tirado bastante, pero es prácticamente la parte más larga. Ahora llegamos a lo que serían los backgrounds, que podemos ver ya que tenemos por aquí otra vez otro halfling cabezón, aunque no tan espantoso como el de antes. Que bueno, te dicen lo de los backgrounds y te presentan los trasfondos, que os recuerdo de que en esta edición han metido una regla, que es que hay una cosa llamada trasfondos, que te determinan rasgos de personalidad, ideales, vínculos con otros PNJs y defectos de personalidad. Y te dan, además de algunas habilidades y tal, te da un rasgo normalmente que normalmente no suele ser que no es de combate. Ya Mike Mills dijo que si te tienes que crear uno, cosa que te puedes hacer, tienes que hacer algo que no sea de combate, que sea una cosa más o menos social. Principalmente lo que son habilidades son más o menos sociales, que dependiendo del entorno, la situación en la que estés, te permiten hacer cosas de una manera casi automática. Entonces, como por ejemplo, soy un sabio, a pesar de que las cosas no las sepa, no haya sacado la tirada, sé dónde buscar la información que nos hace falta. O un criminal, que ya prácticamente sabes dónde tienes que ir a buscar a la escoria o dónde buscar contratos para conseguir tu trabajo. Y bueno, aquí tenemos varios backgrounds, que no sé si está por aquí, no sé si hay una lista, creo que no.
con sus propias ilustraciones, cosas como por ejemplo... Bueno, el acólito no tiene ilustración por lo que veo, el criminal, que evidentemente pillan un tiefling. Tenemos a entertainer, sería algo así como una persona dedicada al entretenimiento, un actor, un bardo, un artista de la calle. El artesano de gremio, el ermitaño, el noble, el outlander, que sería el forastero, algo así como el forastero, la persona que se dedica a vivir en los bosques, el sabio, el marinero, el soldado, aunque la ilustración de soldado me suena más una samuraico. No me acaba de gustar esta ilustración realmente a mí, pero es una cuestión de gustos. Y tenemos el apartado de equipo, que no voy a extender, pero el equipo es prácticamente el mismo que había en el básico. ¿Vale? Por lo que he visto han quitado las armas exóticas. No me preguntes por qué, pero las han quitado. Luego llegamos al apartado de personalización y opciones, en la cual tenemos las reglas de multiclaseo y tenemos las reglas de dotes. ¿Cómo va esto? Las reglas de multiclaseo, el multiclaseo ya no es libre. O sea, puedes multiclasearte a la clase que quieras, pero tienes unos prerequisitos normalmente de característica. Y me parece que, y por lo que veo, creo que me parece que, no estoy seguro de si solamente lo puedes hacer una vez, pero ya con, bueno, realmente los prerequisitos tampoco son muy altos, suelen ser 13 en una característica, excepto en algunas clases que te piden 2, como por ejemplo el monje, que te pide destreza 13 y sabiduría 13 para poder entrar. Y bueno, lo que puedes hacer, como a la hora de mezclar niveles, el nivel total es el que determina la competencia, pues hay algunas cosas que adquieres, pero no adquieres todo. O sea, por ejemplo, si te haces bárbaro, ganas escudos, armas simples y armas marciales, pero no ganas las habilidades, por ejemplo. Y bueno, todo lo que son los conjuros, si mezclas clases que tienen evolución de conjuros, tienes una tabla propia. Más que nada para calcular, más que nada porque creo que han unificado todo lo que son los avances de conjuro entre las distintas clases, con lo cual más o menos no descuadran entre ellas, lo cual está bien. Y luego tenemos las dotes. Las dotes son muy pocas, lo cual casi lo agradezco porque te las puedes, mira, te las puedes ir pillando sin ningún problema. Hay poquitas que tengan prerequisitos, hay algunas que las tienen, pero muy poquitas. Hay algunas cosas que parecen más subprofesiones que otra cosa, cosas como por ejemplo Ritual Caster, que independientemente de la clase que tengas, puedes escoger conjuros que tengan la especificación de ritual y lanzarlos, tardando 10 minutos en lanzarlos. Cosas normalmente suelen ser conjuros de utilidad, cosas como por ejemplo la alarma y cosas así. Esto ya estaba en cuarta, lo de los conjuros rituales, pero aquí lo han unificado con el sistema de magia normal. Entonces, tenemos más... Bueno, lo que son las dotes. Aquí, ¿cómo te escoges una dote? El propio juego no te indica que te pilles dotes, de hecho es una regla completamente opcional. Pero cuando subes de nivel, y el nivel al que subes te indica que subes característica, cosa que no es cada 4 niveles, aunque lo parezca. Porque dependiendo de la clase, a veces subes más de lo debido. O sea, a veces subes más. Por ejemplo, el guerrero tiene un par de subidas rápidas que no se corresponden a esto de 1 cada 4 niveles. A lo mejor sube en lugar de 5 veces, sube 7. Pero bueno, llegamos a la parte 2, que es ya jugar el juego. La parte de jugar el juego es exactamente igual a la del básico. Las reglas son iguales que las de tercera. Tiras un dado de 20, subas tu característica y subes una dificultad. La única diferencia es que ya no está el tema de que sube la dificultad de manera exponencial, sino que las dificultades se mantienen prácticamente iguales. Y compensan el tema de que no evolucionan los bonos, haciendo que no evolucionen tampoco las dificultades. O sea, una dificultad de 17 es muy chunga, independientemente del nivel que seas. Lo que pasa es que si eres de un nivel más alto, en lugar de ser muy chunga, simplemente se queda en chunga. Eso a mí, personalmente, yo creo que puede llegar a funcionar siempre que luego cuando salga la guía del Dungeon Master no metan demasiadas cosas que sumen. Porque cuando empiezan a meter cosas que suman, la cosa cambia. En esto todavía me reservo la opinión. Y bueno, aquí te explican un poquito cómo va el tema de las habilidades, que las habilidades realmente aquí
intenten hacerlo lo más simple posible. De hecho, las habilidades prácticamente son un párrafo cada una. Son un párrafo cada una y casi todo está al libre albedrío del máster. 5 es dificultad trivial, 10 fácil, 15 moderada, 20 difícil, 25 muy difícil, 30 es prácticamente la dificultad máxima. O sea, con esto vas bastante fácil. Y meten una regla que ya he explicado varias veces, que es que en lugar de meter bonificadores y penalizadores hasta aburrirte, han metido una regla que es conceder ventaja y desventaja. Que es que cuando ves que hay una situación que favorece al personaje, le concedes ventaja, que lo cual tira 2 dados de 20 y escoge el más alto. Y cuando tiene una situación que le puede conceder algo de desventaja, tira 2 dados de 20, escoge el más bajo. Las ventajas y las desventajas se anulan y no importa el número de ventajas y desventajas que haya. Si hay una desventaja y una desventaja, simplemente se tira normal. Y ya está. O sea, han intentado evitar sobre todo el tema de las discusiones eternas, de ir arañando bonificadores, que a veces es un poco amargante. Y además ralentizan mucho las partidas. Y bueno, las tiras de salvación más o menos van igual. En lugar de haber 3 tiras de salvación, como había en tercera y en cuarta. Bueno, en tercera, porque en cuarta no había defensas, no salvaciones. Hay 6, una de cada característica, y las dificultades también van un poco acordes. O sea, una dificultad muy alta va a ser un 19, un 20, como mucho si quieres matar personajes. Pero principalmente van a eso. Yo creo que eso está, por lo que he estado mirando de diseño, la cosa no va tanto de ir superando o no superando, sino en el potencial de daño que tiene la gente. Por ejemplo, un mago, las dificultades que tiene de conjuros son muy bajas. De hecho, no le progresan. O sea, un conjuro de nivel 1 y un conjuro de nivel 5 van a las mismas salvaciones. O sea, porque el nivel de conjuro no cuenta para eso. Pero lo que contará es el efecto total. O sea, no es lo mismo que te supere una tirada de salvación de un conjuro de nivel 1 que una tirada de salvación de un conjuro de nivel 5, porque el nivel de nivel 5 hará más daño. Eso sí, hay muchas posibilidades de que te pase la tirada de salvación, pero da igual porque el potencial de daño es más o menos el mismo. Y bueno, una vez que ya hemos pasado por esta parte de las reglas, que por cierto aquí hay reglas simpaticotas, cosas como por ejemplo los qué hacer cuando los jugadores están yendo por un dungeon, las órdenes de marcha, quién tira qué, quién hace qué, quién percibe, quién no. Además son reglas sencillitas, no tienen... Intentan no ser demasiado específicos para que la gente se pueda inventar más o menos sus propias reglas sobre la marcha. Intentan ser sencillas y no crear... intentan hacer que la regla realmente se interprete bien o mal, realmente no te vaya a fastidiar la partida. Cosa que está muy bien. O sea, es algo que me gusta bastante. Hay reglas de descansos. Por cierto, ¿cómo van las curaciones? Es una de esas cosas que cambian bastante y que la gente no pilla mucho. Hay curaciones largas, hay descansos largos y descansos cortos, dependiendo de tu clase. Dependiendo de si haces un descanso corto, que normalmente suele ser de 1 hora, un descanso largo, que normalmente suele ser de 8, máximo de 1 al día, recuperas algunas de tus habilidades. De las habilidades que hayas gastado a lo largo del día, cosas que se gastan con el uso. Cosas como por ejemplo los conjuros. Cuando haces un descanso corto, además, el típico que tenías en las anteriores fichas de D&D, que tenías normalmente puestos los dados de golpe de tu personaje y que normalmente solo hacían de adorno, porque realmente no los usabas, excepto en segunda edición cuando te drenaban niveles, cosa que aquí no hay. Aquí sí que te sirve que lo tengas anotado porque cuando haces un descanso puedes decir esos dados de golpe que tú tienes, decir cuántos quieres tirar para curarte. Y es más o menos lo que recuperas. Pero cuando haces un descanso largo, recuperas parte de esos dados de golpe. No los recuperas todos. Pero eso hace que más o menos no sea un buffet libre, aunque te cures completamente cuando haces un descanso largo. Yo creo que a la larga, sobre todo en la guía del Dungeon Master, van a meter reglas para la gente que le consideran que esto es demasiado generoso y que vale la pena tener un poquito de daño permanente. Más que nada porque hay alguna que otra mención en las reglas acerca de que quizás no se quiten algunas condiciones que dices, esto lo tiene en la guía del Dungeon Master, fijo. Vale. Tenemos aquí reglas para lo que puedes hacer entre partida y partida, desarrollar habilidades, idiomas, crear objetos. Aquí las reglas de creación de objetos son ultra fáciles. De hecho, os las puedo decir de memoria. Creas 5 piezas de oro en objetos cada día.
Hay algunos que son más caros, con lo cual tarda más tiempo. Fin. Y ya está. Necesitas la herramienta, eso sí. Pero así, es así de sencillo. El capítulo de combate es más o menos lo mismo. Los combates funcionan como en tercera, con la excepción de que casi todo el mundo se considera que tienen lo que sería en tercera el ataque elástico. Te puedes mover antes y después de moverte. O sea, puedes atacar antes y después de moverte o durante el movimiento. Tienes un movimiento y una acción, que no puede ser atacar o hacer cualquier otro tipo de cosa. Hay algunas cosas que se consideran que las puedes hacer mientras no te mueves. Y tienes una reacción y un ataque bonificado. Bueno, y una acción bonificada. Si tienes una habilidad que te da una acción bonificada, puedes utilizarla como esa acción bonificada, pero solamente puedes hacer una por asalto. Y las reacciones solamente suelen ser cosas que haces en contestación de lo que hace otra persona. Cosas que te concede, a lo mejor por la acción que estás reaccionando, cosas como por ejemplo un ataque de oportunidad, que aquí, ojo, solamente hay ataques de oportunidad cuando te vas de un área de amenaza, por lo menos en un principio. Bueno, en la de amenaza no existen las áreas de amenaza, cuando te vas de estar adyacente con un personaje. Aquí, tal y como han hecho las reglas, no hay mapas. No hay mapas y de hecho tenéis que adoptar un poquito, solo un poquito ligeramente, para hacer los mapas más o menos en condiciones. Porque las reglas de diagonales, por ejemplo, no están muy especificadas. Cosas así, hay un pequeño apartadito para utilizar las áreas. A pesar de que tengan los dibujitos, tampoco sabes exactamente en cuadros esto como... Pero bueno, francamente prefiero esto, por lo menos para empezar. Supongo que en la guía del Dungeon Master te meterán las reglas para casillas un poquito más específicas, o seguro que sacarán su propio manual para esto, pero bueno. Las reglas de combate son las mismas que las del básico, o sea que no me voy a extender más. En cuanto a magia, el sistema de magia cambia ligeramente. Ya os dije que había cambiado ligeramente. El sistema de magia así más o menos normal. También depende un poco de la clase porque hay clases que van distinto. Pero las clases así más puristas de conjuros, en general tienen menos conjuros. O sea, principalmente tienen menos conjuros que se saben a la larga. Aunque al principio empiezan con bastantes. Tienen menos conjuros preparados, pero lanzan más. Y normalmente eligen de qué nivel quieren lanzar el conjuro cuando lo lanzan. Por ejemplo, un proyectil mágico. Cuando tú lo lanzas, si es por ejemplo de nivel 7, puedes elegir lanzarlo de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 o de nivel 4. Eso lo eliges cuando tú lo lanzas. Y puedes lanzar los conjuros preparados en cualquier orden. No estás escogiendo de me cojo 3 proyectiles mágicos, una armadura de mago y un no sé qué. Y luego te encuentras con que a lo mejor has lanzado la armadura de mago, se ha acabado el combate, y luego por la tarde hay otro combate y no tienes tu conjuro de armadura de mago y tienes tus 3 proyectiles. Pues aquí no, aquí puedes redistribuirlos como quieras. Y algunas clases, como por ejemplo el mago, tienen la habilidad de que cualquier conjuro que tengan en el libro de conjuros, no que tengan preparado ese día, lo pueden y si son rituales lo pueden lanzar cuando quieran, tardando 10 minutos. Esto está muy bien. Y bueno, aquí tenemos conjuros, conjuros y más conjuros. Ahí es donde quizás puede haber algún tipo de problema, porque el tema del equilibrio todavía no lo tengo muy claro. He hecho poquitas partidas de quinta, principalmente por Hangout, pero por lo que estoy viendo, la filosofía es esa, de que todo el mundo vaya haciendo cada vez más daño, y la única diferencia es que la gente hace más daño, pero también resiste más daño. Y esto a la larga se tiene que compensar, se tiene más o menos que compensar. Lo malo de eso es que esto no lo veré hasta que no haga partidas de nivel un poquito más alto. Donde he visto que puede haber más conjuros más descompensados no son los de daño, es en los conjuros más o menos nuevos o de toda la vida, que están escritos de manera determinada y si lo interpretas de determinada manera salen cosas muy burras. Pero bueno, esto siempre ha pasado en D&D, la verdad. Y bueno, después de los conjuros, que hay chorrocientos y que hay ilustraciones muy guapas. Hay ilustraciones muy guapas, son los que te van detallando a los distintos tipos de conjuros y tal. Tenemos los apéndices, que los apéndices molan. Los apéndices siempre molan, y más en un manual del jugador. Tenemos los apéndices de condiciones, con ilustraciones de qué te hace cada condición. Está muy bien. A mí me encanta sobre todo la que pone inconsciente, que es este señor de aquí abajo, que parece que está muerto. Y luego tenemos un apéndice que es la del dioses del multiverso, que es el sorprendente, porque tiene los dioses
Tienen los dioses de Forgotten, de Greyhound, de Dragonlance. O sea, aquí ya han pillado, ya han interiorizado el tema de que, coño, bueno, tenemos el antiguo fondo de TSR, vamos a explotarlo, es una mina. Y lo estamos ignorando. Es que es uno de los grandes pecados de Cuarta, que ignorarán esa mina de oro que tienen. Luego tenemos las ideas de Eberron, las no humanas. Luego tenemos las de fantasía histórica. Que tenemos, por ejemplo, las célticas, las griegas, las egipcias, las nórdicas. Luego tenemos los planos de existencia, que han vuelto otra vez a la gran rueda. Han vuelto otra vez a la rueda de los planos exteriores, la famosa rueda de Planescape. Con cosas como el plano de la sombra y lo que sería el Feywild, que sería así como el plano faérico o el reino de las hadas. Y tenemos por aquí también estadísticas de criaturas, que esto es sobre todo para gente que invoque bichitos o que lance un invocar familiar, tengan compañeros animales o se transformen directamente en criaturillas. Y por último tenemos una lista de literatura que les ha inspirado, un índice para que te vuelvas ciego, bueno, pero para que te vuelvas ciego del todo. Y por último, la hoja de personaje, que mola mogollón. Por cierto, se me ha olvidado una regla cuando he hablado de lo de el trasfondo, y es bastante importante. Esta es una de las ediciones más roleras de Dungeons and Dragons que existen. Principalmente porque el tema del trasfondo, si lo interpretas bien, te da puntos de inspiración. Los puntos de inspiración son unos puntos que puedes tener uno a lo largo de... Bueno, puedes tener uno en cualquier momento, que los consigues interpretando el personaje, los rasgos, los ideales, los defectos y tal. Si los interpretas, recibes un punto de inspiración. Si lo gastas, consigues una tirada con ventaja en el momento que tú quieras. Eso es una regla que, a ver, es sencillita, es una especie de meterse en terrenos pseudofáticos, pero está bien, es una regla que es mucho más de lo que teníamos antes. Y bueno, esta edición de Dungeons and Dragons, la verdad es que yo espero darle bastante más vida, o por lo menos bastante más vida que Cuarta, que se ha quedado en una edición de la cual tengo algunas cosillas, pero que no creo que vaya a jugar, francamente, lo cual es en parte una pena, en parte era inevitable. Y bueno, la lástima es que esto no lo vamos a ver en castellano por lo menos en algún tiempo. ¿Es una alternativa a Pathfinder o a la Marca del Este? Sí, es una alternativa a Pathfinder o a la Marca del Este. Aunque yo diría que a medio plazo. A medio plazo principalmente porque por ahora no hay material. O sea, hay un par de módulos, uno que está medio bien, que es los Knights of Alderver, otro que requiere adaptación a pesar de que sea un Adventure Path, que es el juego de Dragon Queen. Y a medida que... Lo que pasa es que ya se están sumando gente, ya se está sumando a terceras compañías a publicar módulos. Cosa que parece ser que le está saliendo un poquito mejor que Cuarta, a pesar de que no tengan por ahora, que yo sepa, una licencia abierta como tenían en el caso de Tercera. Y bueno, yo me esperaría sobre todo a principios del año que viene, que seguramente ya habrá bastante más material y podremos ya juzgar a través del material que ha ido saliendo lo bueno o lo malo que es esta edición. Pero de todas maneras yo considero que la gente que más o menos son más o menos del mundillo tendrían que tener este manual, porque yo creo que va a ser el juego de referencia, aunque sea de referencia para escupirle, como pasó con Cuarta, de esta generación o de los próximos 5 años, o cuando Wizards se canse de esta edición y decidan pasar otra vez a cosas más comercialoides. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.